Sesión 25, Romanos 11. Empezamos y vamos a ver hasta el 10, del 1 al 10. Pablo en este trozo sigue tratando la idea de que Dios no ha desechado a su pueblo. En parte, los israelitas que están fuera, y eso lo vamos a ver en el contexto, ¿verdad?, de nosotros también, porque nosotros también somos, la palabra de Dios se está reflejando en nosotros, no solo en Israel. Los que están fuera están dudosos, están diciendo, vamos a ver, a lo mejor yo estoy salvo, pero hay muchos, yo veo a muchos de mi nación que no son salvos, y Dios dijo que iba a salvarnos y no los ha salvado. Entonces aquí Pablo, ¿verdad?, está trayendo tres motivos por los que va a demostrar de que Dios no ha desechado a su pueblo, ¿verdad? Entonces, para explicarles un poquito de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Digo, no hay nada más incómodo que no poder confiar en Dios. Esto es lo que los israelitas pensaban. Ay, él ha dado una promesa y no la ha cumplido. Entonces, ellos lo que pasa es que hay una desconfianza en esas promesas que entendieron de Dios y que no se han cumplido. Pero el problema era ese, que entendieron una promesa de una forma distinta y entonces están diciendo, Dios no ha cumplido su promesa, con lo cual hay una desconfianza. Yo digo, ¿hay algo más incómodo que desconfiar en Dios? Yo veo en las personas que normalmente sufren y que aún cristianas, bueno, que piensan que son cristianas o que son cristianas y todavía no tienen una madurez, en el hecho de decir, sí, Dios es muy bueno, pero no es conmigo. Como diciendo, no es, como me están diciendo, no es porque no lo estoy viviendo en mi vida. Yo lo que me está pasando, yo no veo que Él me cuide. O sea, de alguna forma hay una desconfianza en Dios. Pablo dice rotundamente, en ninguna manera. O sea, no le queda duda a Pablo de que Dios es totalmente confiable. Es la verdad. Si uno desconfía de la verdad, ¿en quién puede confiar? Imaginaros, ¿no? Él es amor, justicia, paz y un montón de cosas más. Yo pongo esas tres, pero un montón de cosas más que no hay ni sombra, dice la palabra, ni sombra en Santiago de maldad. O sea, no es posible. Algo está sucediendo, algo está pasando, algo no estoy entendiendo, pero no es un problema de que Dios no sea confiable. Entonces ahora Pablo da tres razones para mostrar que efectivamente en ninguna manera ha desechado Dios a su pueblo. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. La primera prueba de que Dios no ha desechado a su pueblo escogido es que él es israelita y está dentro, es elegido. Benjamín, la tribu de Benjamín, como ha dicho Camilo, era la más pequeña y en algunos sitios dicen que la más especial, como la querida, la preciosa, Abraham, bueno, Jacob a Benjamín, ¿verdad? Lo cuidaba, no quería perderlo como José. Entonces hablan de que esa tribu es como muy especial. Entonces, bueno, dentro de esa tribu, Dios escogió a Pablo. Si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, tras Pentecostés, todos los que se convierten son israelitas. Los ciento y pico que estaban en el aposento eran israelitas. Los 5.000 o los 4.000, los 5.000, todos estos eran israelitas. No fue hasta después que empezaron los gentiles a ser salvos. Quiere decir que no les ha desechado. De alguna forma, algunos han entrado, otros no han llegado a la salvación, ¿verdad? Pero desecharlos, no. Desechar es, mira, desecho al pueblo, fuera, nada. Vosotros no vais a entrar ni uno. Entonces aquí Pablo está diciendo, no. Ahora va a aclarar lo del remanente, ¿vale? Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al contrario, no, al cual antes conoció.
Definitivamente, afirma Pablo, no ha desechado Dios a su pueblo. ¿Ok? Y esta afirmación precede a la segunda prueba de que que está indicando el apóstol Pablo. ¿Cuál es esa prueba? Lo trae de la palabra del Antiguo Testamento. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invocará a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procurarán matarme? Pero, ¿qué le dice la Divina Escritura? Me ha reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido. Estaba hablando Isaías, este hombre, el profeta este, Isaías era, ¿no? Sí. Se pensaba que ¿era Isaías? Elías. Elías se pensaba que era el último, el único que había quedado. Y Dios le dice, no, Elías, no eres el único. Hay más. Él di 7000, pero hay más. Entonces está diciendo Pablo, no, ¿cómo que ha desechado? No lo ha desechado. De alguna forma, unos han entrado, otros no. ¿Ok? Entonces hay un remanente. Aquí está diciendo, hay unos que han entrado, otros no. Todavía no nos ha explicado el concepto por qué han entrado unos y otros no, pero ahora lo va a hacer. Entonces, Dios no ha dejado a Israel a un lado, sino que siempre ha preservado un remanente. No es que Dios nunca haya recibido a su pueblo, sino que Él nunca rechazará de forma completa y permanente a quien no rechaza su gracia. Es decir, el remanente que no rechazó, el remanente que ha sido salvo, no es porque Dios diga, a este remanente yo le escojo y le hago salvo. No, ese remanente tiene un matiz. No desecharon la gracia. Mientras que los otros, ya lo va a explicar, estaban afanados por querer conseguir la salvación por obras. Este remanente no se salva porque esto es muy calvinista. Ah, Dios elige y el que ha elegido, este salvo. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque las personas que no se sienten salvas dicen es que Dios no me ha elegido para ser salvo. La culpa es de él que no me ha elegido. ¿Ok? Entonces, Dios siempre no elige por capricho, no elige por... Es gracia, pero hay un concepto. ¿Y cuál es ese concepto? Que es por gracia, pero la persona tiene que alcanzar la gracia. Si desecha lo que Dios da, no puede alcanzar. O sea, yo no me puedo salvar. Es Dios quien me salva. Él me da la salvación. Pero si yo rechazo su salvación, de nada me sirve que sea por gracia, porque yo estoy desechando la salvación. Alguien viene a regalarme el bolígrafo y me dice, toma el bolígrafo. Yo lo recibo. ¿Qué he hecho para ganarlo? Nada, porque ha sido gratis. Pero si alguien viene a darme el bolígrafo y digo, no, 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 esto no me gusta, ¿no? Lo que era para mí, no lo tengo, no porque no me lo han dado, sino porque lo he desechado. ¿Okay? Entonces, este remanente siempre, y lo vamos a ver, siempre está dentro de que no rechazó. Esto es importante porque hay una diferencia entre alcanzar la salvación por nuestra propia cuenta, aunque sea gratis, a no rechazar lo que Dios me está dando. ¿Okay? Vamos a verlo más despacito. Dice, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia no es gracia. ¿Qué está diciendo? Es decir, la salvación es por gracia, no es por obras. Porque si yo tengo que hacer algo, ya no es por gracia. Si yo tengo que hacer algo, tengo que darte las gracias, tengo que pagarte algo, tengo que hacerte un favor y entonces tú me das, ya no es gracias. Ah, claro, he conseguido el bolígrafo porque le he hecho la pelota, he conseguido el bolígrafo porque...
ya no es gracia. Si yo tengo que hacer algo, ya no es gracia. Entonces, si por gracia, ya no es por obras. Es decir, si Dios lo da por gracia, no puede haber las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Es decir, si yo obro para alcanzar la gracia no es gracia. Es por obras. Si yo obro y me salvo por la gracia, no, estoy obrando, la gracia ya no es gracia. Y luego dice, y si por obras, ya no es gracia. Es decir, si yo obro de alguna manera, no digo el total, porque la gente no dice que el total, porque consideran que Jesucristo murió. Algunos dicen, no, él murió por el pecado original, pero tú tienes que hacer el resto para no, ¿verdad? Siempre tiene que el hombre intervenir. Hay un tanto por ciento, unos el 25, otros el 30, otros el 1, pero el hombre interviene de alguna forma porque tiene que intervenir. Pues si es por obras, no es por gracia. La última frase, y yo quiero que la hagáis, hacedme caso, yo sé que hay personas que no escriben en la Biblia, pero la última frase, de otra manera la obra ya no es obra, eso es un agregado que un copista debió colocar al margen y la han metido aquí en la Reina Valera 1960 y no aparece en otras versiones más modernas, ni aparece en distintas versiones, ni aparece en el original. No tiene sentido, ¿ok? Entonces puede traer interpretaciones raras o lo que sea. La obra no es obra, que como que la obra no es obra, no tiene nada que ver. Entonces, de otra manera, la obra ya no es obra, ya. La subrayas como diciendo, no tengo que leerlo esto. Esto se coló ahí en la Biblia y en otras versiones no aparece, ni en el original, ¿vale? Entonces, después de haber dicho esto de la última frase, la frase viene a explicar lo que ya conocemos del Evangelio. La salvación llega solo por la gracia y las obras no pueden intervenir, ya que si interviene, deja de ser gracia y no se puede alcanzar esta. Yo quiero que te quedes con esta frase, ¿ok? Quiero que esto te va a ayudar. ¿Por qué? Porque el enemigo ha colocado la religión para meternos en las obras. Esto es Abraham teniendo un hijo con la esclava. ¿Hereda ese hijo algo? Nada más que problemas. Entonces, si yo tengo que hacer algo para alcanzar la salvación, ese algo que estoy haciendo me está impidiendo alcanzar la salvación. No es que Dios dice, bueno, te voy a salvar aunque obres. No, no, no. Esto es la religión y este es el problema de la religión. Esta es la trampa que Satanás puso, ¿verdad?, en el mundo para que la gente no alcanzara. No es que pueda alcanzarla, no, que no recibiera. Las personas, y os vais a dar cuenta cuando ya tengáis un concepto claro de esto y os acerquéis, porque ahora todavía dudáis y todavía no queréis hablar con personas que están muy seguras y pastores que están ahí predicando, arrepiéntete para ser salvo y cree y todo esto, y otros que hacen otras cosas, y diezma y ven a la iglesia, porque todavía no estás, porque cuando estés seguro vas a ver que es mucho más sencillo lo que está diciendo la palabra. Mira, no se trata de ti, se trata de Él, la misericordia de Dios. Él ha muerto, la muerte de Jesucristo 100% es útil, no lo que tú hagas. Esto es gracia. Y te das cuenta de que ellos no pueden verlo. Al contrario, se enfadan contigo y dicen, vaya herejía que estás diciendo. Oh, entonces la gente va a pecar y tal, cuando sabemos que esto no es verdad. Pero ellos se van a ir por ahí. ¿Por qué? Porque siguen enfocados en que ellos pueden alcanzar la salvación por obras. Y esto es lo que le estaba pasando a la mayoría del pueblo de Israel. Pueblo duro de cerviz.
dijo Jesús, Dios al pueblo. Duro de servir. Mira, es un pueblo duro de servir. Él lo elige, pero es un pueblo duro de servir. ¿Por qué? Es cabezota. Le estoy diciendo que la ley no les salva, que lo que les salva es el Mesías que va a venir y ellos, pumba, siguen empeñados en que tienen que cumplir la ley. Cuando se dan cuenta de que no pueden, para eso necesitan los sacrificios, el día de expiración, se dan cuenta, ellos son conscientes de que no pueden por sus fuerzas, pero todavía siguen en sus. Por eso crean todas esas normas, todas esas religiones, o sea, todas esas costumbres que sí pueden realizar, como diciendo, bueno, el sacrificio de lo que yo estoy haciendo por todo esto, que estoy aquí aguantando el sábado y tal, va a servir para todo lo demás. Siguen duros de servir o duros de corazón. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, lo que buscaba Israel no lo alcanzó. ¿Qué buscaba Israel? Salvarse por la ley, salvarse por las obras. Y no pudo alcanzarlo. Lo que buscaba Israel no lo alcanzó. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo alcanzó. Es una afirmación. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. De aquí la mente empieza, wow, es que Dios elige, es que Dios escoge. No, el escogido es aquel que está en la posición en la que puedo escogerle a este. ¿Y cuál es esa posición? Yo no puedo hacer absolutamente nada si no es por la misericordia de Dios, si no es por la gracia de Dios, si no es por el favor de Dios. Si Él no viene a salvarme, yo no me puedo salvar. Y entonces Él viene a salvarte y tú dices, gloria a Dios, me ha salvado, porque has recibido. Mientras que estás ocupado en, yo voy a salvarme. Ahora, a partir de ahora voy a dejar esto. A partir de mañana yo me voy a poner a leer la Biblia. A partir de mañana voy a orar más. A partir de, y vuelves a caer y vuelves a levantarte. Y ahora otra vez. Mientras que estás ocupado queriendo conseguir o no perder lo que han dicho que es la salvación, que es mentira, que no estás en la salvación, pierdes. El pueblo de Israel no pensaba que no estaba salvo. El pueblo de Israel pensaba que eran los salvos porque eran israelitas. Ya se lo tuvo que decir Jesús. No por ser descendiente de Abraham. Esto es lo que está pasando en la iglesia. Porque creo, porque me he arrepentido, porque he hecho la oración, porque voy a la iglesia, porque diezmo, porque hago esto, porque leo, porque me arrepiento. Soy salvo. Los que buscaban no lo alcanzan. Si yo tengo que hacer algo para no perder la salvación, este es un matiz. Si la iglesia a la que tú asistes dice, la salvación se puede perder, ¿cómo se la puedes perder? Es decir, tienes que hacer algo para no perderla. Estás preocupado para no perder la oración. Estás ocupado en algo que no va a permitirte alcanzar la salvación, porque la salvación no puede intervenir las obras. La puerta estrecha es tan estrecha que solo puede entrar un ser sin obras. Un ser convencido de que si no te salva Jesús, nada puedes hacer. Esto es lo que nos convence de pecado, al Espíritu Santo. Entonces, al no poder alcanzar la salvación a través de las obras, aquellos que lo intentaron y aún lo siguen intentando, no la alcanzaron ni la alcanzarán de esta manera. Cuando habla de los escogidos, hemos querido decir que se refiere a aquellos que, dándose cuenta que no podrán alcanzarlo por sus obras, se colocan en la posición en la que pueden ser escogidos para recibir la salvación por gracia. Hoy yo oro para que tú puedas entender esto de una manera clara y entonces ya todo el conflicto
que se produce en la palabra y en toda esta religiosidad que están enfrentándose, tú te vas a dar cuenta. En cuanto tú entiendas esto, vas a entender qué alabanza es buena, qué prédica está diciendo lo correcto, qué doctrina es correcta. Cuando tú entiendas esto, que tú no puedes hacer absolutamente nada. Ayer no ha llegado todavía, no ha venido. Ayer hablaba un hermano que, pero es que nosotros tenemos que ser voluntariosos y responsables, ¿no? Cuando hablábamos de Efesios, de la responsabilidad, ¿no? Que no es responsabilidad, es simplemente el poder hacer lo que en el espíritu estamos haciendo. Esto es decir, todavía cabe en el corazón de esa persona que yo tengo que hacer. Sí, soy salvo, pero tengo que hacer para mostrar a Cristo. Todavía sigue en una función que el corazón le está dirigiendo a hacer. Porque esta es la trampa. El corazón no quiere que te des cuenta de que Él no manda. Manda al Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, la frase fueron endurecidos. Esa frase, ¿no? Dice, si no han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Es decir, los que estaban en las obras y no alcanzaron la salvación porque estaban enfocados en las obras, fueron endurecidos. Y esta frase o este argumento trae mucho estorbo, sobre todo en los que no están en Cristo, sobre todo en los que están fuera de Cristo, sobre todo en los que no creen en Cristo. No creen en Cristo a su manera y están diciendo, vaya, mira, esto así es como es Cristo. Dice, es fácil dejarse engañar por el pensamiento de que no puedo recibir la gracia porque Dios me ha endurecido mi corazón. Ay, es que yo no puedo alcanzar la gracia o es que yo, porque Dios me ha endurecido el corazón, porque están leyendo, a los demás fueron endurecidos. Entonces, hay que mirar cómo pasa esto, porque es cierto que Dios endurece el corazón. Lo hemos visto con el faraón y ahora lo está hablando de los israelitas. Es cierto que Dios endurece el corazón, pero ¿a quién endurece el corazón? Bueno, yo he elegido un texto que lo explica muy bien Pablo y es apuntarlo por ahí para utilizarlo y estudiarlo. El contexto es del fin de los tiempos, es decir, está hablando del juicio de los que se salvan y los que no se salvan. Y está en Segunda de Tesalonicenses 2 y vamos a leer del 8 al 12 para ver el contexto y ver ahí la explicación clara de este endurecimiento de corazón. Dice la palabra, Segunda de Tesalonicenses 2, 8, 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por cuanto no recibieron, rechazo, el amor estaba para ellos, pero ellos lo rechazaron, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, rechazo. ¿Okay? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No sabemos, como humanos no sabemos
¿Dónde está ese tiempo o ese espacio en donde yo estoy rechazando la gracia, yo estoy endureciendo mi corazón, yo estoy, ¿verdad?, en un estado de rechazo, de religiosidad, de tal? Y llega un momento, según esta palabra, en el que, por la sabiduría de Dios, me imagino que si Dios sabe que esa persona un poquito más se va a arrepentir, pues no lo sabemos cómo funciona esto, pero lo cierto es que Dios a estas personas que los endurece aún más. En primera de Romanos tuvimos viendo que aquellos que son conscientes del poder de Dios a través de la naturaleza, a través de lo creado, son conscientes y rechazan, Dios los entrega. Es decir, es cierto que Dios endurece el corazón, pero no es cierto que Dios endurezca el corazón de una forma aleatoria, de una forma... No. O sea, ¿quién puede temer a tener a que Dios endurezca el corazón? Una persona que está en el pecado y no quiere dejar de pecar y quiere seguir pecando y está pensando en, yo qué sé, en la inopia. Dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. ¿Dios está produciendo esto? Sí. ¿A quién? Bueno, a una serie de personas que han rechazado, han tenido la capacidad, le han dado el amor, le han puesto y han rechazado, han rechazado, han rechazado, han rechazado. ¿Por qué María está diciendo gloria a Dios? Yo no sé por qué. Porque no rechazó. Ella estaba en esa posición de corazón endurecido y de repente Dios estaba dando y le dio la oportunidad en un momento y ella dijo, yo sí, yo no puedo, ya estoy harto. Sí quiero. Y recibió la gracia. Es un problema de rechazo. No es un problema de hacer algo para llegar a un sitio. Es un problema de que Dios constantemente me está trayendo la gracia y yo la estoy rechazando. Entonces, la tercera prueba de que la relegación de Israel por parte de Dios es apenas parcial, consiste en que el Señor ha endurecido los corazones únicamente de aquellos judíos que se niegan a creer. Se niegan a creer. Ya te digo, yo no sé cuál es el límite, dónde está el límite en la sabiduría de Dios, Dios lo tiene que saber. Pero estos que Dios endurece el corazón no es por... Todos que murieron en el diluvio no fue porque les cayó el agua, ay, qué mala suerte tuvimos. Porque Dios es consciente claramente de cada uno de, ¿verdad? Rechazan la provisión que puedo hacer. Si yo he preparado la salvación, la única forma para salvarme, y la rechazan, ¿qué puedo hacer? Yo no es mi culpa. Por eso Dios no castiga. Son los humanos los que desechan la gracia y continúan en el castigo por su naturaleza. Entonces, Pablo cita tres textos del Antiguo Testamento de la advertencia de esto al pueblo de Israel. Está en Deuteronomio 29:4, en Isaías 29:10, estos textos que ha nombrado, y el último sale del Salmo 69:22-23. Está tomando estos textos para decir, mira, el problema es este. No es que Dios haya desechado al pueblo, es que el pueblo no ha, no ha recibido, no ha desechado la gracia, excepto el remanente, por supuesto.
Y esta frase última, pues os va a dar un poco la respuesta de lo que es el problema hoy en día de la religión. Dice, uno de los aspectos más tristes de la historia humana es que demasiadas personas han depositado su confianza en aquello que precisamente los condena. Todas las religiones falsas, trátese de cultos paganos, ocultistas o de cristianos no bíblicos, presentan medios de salvación fraudulentos. Cuanto más se alimentan sus adeptos de las falsedades, más inmunes se vuelven al efecto del Evangelio verdadero de Jesucristo, el pan de vida. Contra más se alimentan de esas doctrinas, más endurecen su corazón, menos posibilidades tienen de que el Espíritu Santo pueda convencerlos. Y esto es lo que nos está hablando Pablo con respecto de lo que pasó con el pueblo de Israel, pero que hoy en día está pasando con el pueblo cristiano, porque yo no estoy diciendo de los que no creen en Cristo. El problema, los que no creen en Cristo, o es porque no creen, o es que ya, pero es que el problema viene que es como los israelitas, no es un problema de que no creyeran en Dios. Ellos vivían, creían en Dios, pero habían construido su forma de salvación y estaban a gustitos ahí creyendo que se iban a ser salvos por ahí. Y fueron desechados. Aquí lo está diciendo. ¿Ok? Bueno, hasta aquí.